Amén. Señor, te damos las gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en esta tarde. Te pedimos, Señor, que tú nos des entendimiento de tu palabra y nos ayudes a prestar oídos y que entendamos tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque podemos contar contigo, contar con tu gracia y tu inspiración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor es bueno, ¿verdad? Bien, pues si tienes tu Biblia ahí y la quieres seguir, yo la tengo abierta en Hebreos capítulo 12, que dice: no voy a empezar por el primero, sino voy a empezar por el versículo 4, dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Los seres humanos somos, pues como somos, ¿verdad? No queremos que nadie nos inquiete, nos preocupe, nos perturbe. Tenemos una tendencia natural a la tranquilidad, ¿verdad? Algunos más que otros. Pero en general todos tenemos pues ganas de estar tranquilos, pasarlo bien, si puede ser felices, como se dice. Así que todo lo que signifique una cierta inquietud, cierta incomodidad, pues bueno, no lo aceptamos con demasiado agrado, a menos que o sepamos desde el principio que vamos a lograr algo muy bueno, o que después entendamos que era así, que era para nuestro bien. Que cuando pasamos un mal momento, unos tiempos difíciles, malos, pues al final era lo correcto porque estábamos en proceso de conseguir algo mucho mejor. Así que, ¿cuál es el consejo de la palabra? Nos dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que lo que nos dice claramente la palabra es que lo mejor es confiar en Dios. Lo mejor que podemos hacer es mirar a Dios como quien es, nuestro Padre, y que Él sabe lo que necesitamos, que Él sabe lo que nos conviene, y que a veces, aunque pasemos por grandes dificultades, si Él permite que vengan a nuestra vida, es por una razón. No siempre lo entendemos, a menos que, que maduremos o que tengamos hijos y que entendamos lo que significa tener que instruirles, disciplinarles, y entonces nos ponemos en el lugar de Dios. Aunque la sociedad en la que estamos ahora, y esto es otro capítulo, pero hay que decirlo, la sociedad en la que estamos, pues cada día va más en contra de la voluntad de Dios, más en contra del bien del ser humano. Y una de las cosas que hemos abandonado es precisamente la disciplina. Los padres hoy difícilmente disciplinan a sus hijos. Los hijos cada vez con menos agrado reciben la más mínima forma de disciplina y estamos yendo totalmente en contra del propósito de Dios. Porque, como hemos leído, porque nos ama Dios, porque nos ama. Él tiene que permitir que pasen ciertas cosas en nuestra vida.
no porque nos odie, porque no nos odia, no porque se canse y se harte de nosotros, porque Él tiene paciencia mucho más de lo que nos podemos imaginar. No son por razones negativas. Si Él nos mete en una disciplina, es porque sabe que va a ser bueno para nosotros. Por eso dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, si soportamos la disciplina. ¿Sabes? Cuando nuestros hijos les hemos disciplinado y la han soportado, cuentan con nuestro favor. Si huyen de la disciplina y tratan de evitarla como sea, entonces el malestar se prolonga. Y de alguna forma lo tenemos como pendiente. Sabemos que nuestros hijos necesitan aprender unas cosas que son muy importantes para su vida. Si no las quieren aprender con nosotros, desgraciadamente, las tendrán que aprender con alguien que no les quiera como nosotros. Con alguien que se porte de manera mucho más dura, fría, impersonal y rígida con ellos. Así que lo mejor que podemos hacer los padres para evitar eso a nuestros hijos es disciplinarles desde pequeños, sin miedo. Y cuando hablamos de disciplina no hablamos de estar dando palizas todos los días, no. Estamos hablando de instruir, formar y también poner límites claros y cuando no los cumplen, que reciban una corrección, un castigo, una privación, lo que haga falta para que se den cuenta que la elección que están haciendo no es la correcta. Dios lo hace con nosotros. No sé si lo hace contigo, espero que sí, porque si no, no nos podría considerar hijos. Dice el versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos, si Dios no te está disciplinando, seguramente aún no has nacido de nuevo, o no tienes una relación con Dios, o no lo has aceptado como padre. Y entonces al no tener esta relación paterno-filial, pues pasas de Él y Él no puede invertir en ti. Pero, ¿qué dice aquí? Que todos han sido participantes. Porque si no la recibiéramos, entonces Dios no nos podría tratar como hijos. Nos dejaría a nuestro aire, a nuestra marcha, como si no fuéramos hijos. Y eso no acaba, por lo general, no acaba muy bien para nosotros. No es una ventaja, es una pérdida. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Esto es otra cosa que se está perdiendo en esta generación. Es el respeto, la honra, la veneración a los padres. Y la culpa no la tienen los hijos. La culpa la tienen los padres. Porque cuando el padre no se pone serio con el hijo y lo disciplina sí o sí, el mensaje que le deja al hijo es que te voy a disciplinar, pero si no lo quieres, pues déjalo y ya está. Y tú tranquilo y yo también. Pero eso es en perjuicio del hijo.
¿Cómo nos disciplina Dios? ¿Cómo disciplina Dios a la humanidad también? Porque Él nos creó para que fuéramos suyos, para que fuéramos hijos, para que camináramos con Él, para que finalmente maduráramos y pudiéramos trabajar, cooperar con Él. Para Dios es un placer desarrollarnos como hijos y que acabemos en el negocio familiar, que estemos colaborando, cooperando con Él por el resto de nuestra vida, no solamente en la tierra, sino también en el cielo. Todo el sentido de estar aquí en esta experiencia terrenal, de estar en este mundo, de vivir aquí, de tener esta experiencia o todas las experiencias que pasamos aquí, van en esa dirección. Es por la misma razón. Es porque Dios quiere instruirnos para que podamos ser dignos de su casa, dignos de su familia, dignos de su reino. Porque si no, difícilmente vamos a poder colaborar con Él, ni siquiera estar en su presencia. Así que lo que debemos de hacer es venerar a Dios como Padre, honrarle, hacerle caso, prestar atención, sujetarnos a Él, buscar que se haga su voluntad en nosotros. De otra forma, difícilmente va a lograr el objetivo. Antes, no te quepa la menor duda, las relaciones con los padres eran más de este estilo. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? La recompensa de confiar en Dios, de aceptar su guía, su disciplina, es que vamos a participar con Él de su gloria, de ese mundo futuro que Él tiene preparado para nosotros. Yo estoy seguro de que si Dios nos tomara ahora aquí, no sé cómo estás tú con el Señor, no sé cómo está tu relación con Él, no sé si eres alguien que valora a Dios como Padre, que le escucha, que se sujeta a Él, que trata de aprender de Él, que confía en Él. Hay muy poquitas cosas, Dios no tiene una lista inmensa de cosas que tengamos que aprender. Hay unas cositas que son básicas, como es la confianza. Confiar en nuestro Padre Celestial. Eso significa que cuando nosotros pensamos que algo está bien o es mejor, y Dios nos abre su palabra y nos dice que no es así, y nos dice que lo mejor para nosotros es lo que Él nos ha revelado, entonces abandonamos lo que pensamos y aceptamos lo que Dios nos dice. ¿Es difícil de entender eso? Lo voy a repetir a ver si nos cala. Estamos hablando de qué es la confianza en Dios. Y todos nosotros tenemos mucha voluntad. No digo fuerza de voluntad, a veces tenemos fuerza de voluntad, otras parece que se nos va. Pero todos tenemos voluntad. Y de vez en cuando tenemos una voluntad muy fuerte. Porque queremos algo. Y lo queremos lo suficiente como para pelear por eso. Y a veces, desgraciadamente, nos peleamos hasta con Dios. Porque Él nos muestra que eso no es lo que nos conviene. Y nosotros decimos, Señor, ¿tú qué sabrás? Yo soy el que sabe lo que me conviene. Y entonces, la tendencia nuestra es tirar para adelante para cumplir nuestra voluntad en vez de la suya. ¿Se entiende eso?
Eso es falta de confianza en Dios. Necesitamos aprender a tener confianza. Es algo muy sencillo, muy básico, pero que no es tan fácil de aprender. No es fácil cuando uno tiene una voluntad muy fuerte, muy firme, en hacer su propia voluntad en vez de la de Dios. ¿Sí? Como digo, son poquitas cosas así sencillas como confiar, cosas como aceptar, cosas como agradecer. El agradecimiento y la confianza podríamos decir que son las cosas que más nos unen. Cuando tienes hijos y tus hijos son agradecidos y confían en ti como padre para que les guíes, te lo ponen fácil, ¿o no? Te mantienen feliz y contento y más los quieres, o por lo menos más te sientes como para demostrárselo, por la sencilla razón de que están en la actitud correcta. Son agradecidos, confían en ti. ¿No crees que eso es lo que agrada a Dios? ¿No crees que eso es lo que Dios espera de nosotros? ¿No crees que esa es la actitud más sana que pudiéramos tener? ¿Cuánto nos costará entender esto? ¿Y cuánto nos costará vivirlo? Dios lo sabe. Dios sabe que nos cuesta. Por eso cuando lo hacemos, resplandecemos. Cuando lo hacemos, Dios nos colma de su gracia y nos recompensa en el mismo momento. Dios recompensa a aquellos que hacen lo que es correcto, lo que es su voluntad. Toda la historia, si tú miras desde el Génesis, cuando Dios creó al ser humano, lo creó para ser eterno. Le dio un cuerpo que siempre podía estar regenerándose. No como ahora, que siempre está sufriendo algún tipo de desarreglo, de desequilibrio. Y por eso hay tanta enfermedad, y por eso las cosas nos van mal. Físicamente, hablando de la salud, muchas veces nos van mal. Gracias a Dios no siempre. Pero conocemos la enfermedad y otras muchas cosas precisamente porque Dios nos creó para estar sanos. Otra cosa es, ¿Dios nos puede confiar la salud? Ese es otro tema. ¿Cuánto valoramos la salud? ¿Cuánto valoramos la vida de Dios? ¿Cuánto valoramos el don de Dios? ¿Cuánto valoramos que Dios nos haya creado y con su gracia Él nos esté favoreciendo con salud? Bueno, pues la tendencia es abusar de la salud. La tendencia es, pues mira qué bien, ahora que tengo salud. Y entonces comenzamos a extralimitarnos y hacer cosas que no deberíamos. Maltratar nuestro cuerpo. Y todos lo hemos hecho. De alguna forma u otra sabemos lo que significa. ¿Qué es eso? ¿Es falta de agradecimiento? Yo creo que sí. Así que el ser humano no solo no estaba agradecido, sino que
pecó del otro lado también, falta de confianza. No confiar. El pecado entró por ahí. El problema de Adán y Eva fue ese. Fue no agradecer lo que tenían, porque mira que Dios se lo advirtió. El día que comiereis, moriréis. Del árbol, del único árbol, no estaba diciendo que Dios había llenado el jardín de árboles del bien y del mal y había dejado uno de peras para que de vez en cuando nos consoláramos. No. Solo había un árbol del bien y del mal. Todo lo demás era exuberancia, vitalidad, buenos alimentos. Y todo por gracia. ¿Cuánto habían pagado Adán y Eva por el jardín? ¿Cuánto habían trabajado para crear ese jardín? ¿Qué habían hecho ellos? Así que hablamos de gracia. Dios, por amor, les había dado ese lugar para que lo disfrutaran, para que lo trabajaran, para que estuvieran ocupados en algo hermoso, bonito, agradable. Y no les pedía demasiado. De ese árbol no comáis. De todos podéis comer, menos de uno. Era una prueba a la voluntad humana. Era una prueba a la actitud humana. Así que si estamos en un lío, como nos ocurre hoy, la humanidad se está metiendo en el lío más grande de la historia. Si estamos yendo hacia el precipicio, no te quepa la menor duda que Dios no tiene nada que ver en eso. Lo que tiene que ver es que lo va a permitir. Y lo va a permitir porque lo necesitamos. Porque necesitamos despertarnos. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Estamos agradecidos? ¿Confiamos de verdad en Dios? ¿O estamos aprovechando su gracia para hacer lo que nos da la real gana? Para hacer nuestra voluntad, no la suya. Para buscar nuestro propio bien. Para dar rienda suelta a nuestro egoísmo. ¿Qué hacemos con nuestra vida? Así que Dios les tiene que quitar la vida eterna y darles una vida temporal. Se acabó la vida eterna, ahora tendréis una vida temporal y moriréis. ¿Te parece disciplina? Claro. Pero es que Dios no es un padre negligente. Dios es un padre equilibrado, centrado. Primero avisa. Te vas a quedar sin vida si haces esto. Así que mejor no lo hagas. ¿Cuál hubiera sido la actitud correcta? Señor, muchísimas gracias por este regalo maravilloso de la vida eterna. Muchísimas gracias por todo lo que podemos disfrutar, todo lo que tú has creado, que ahora está a nuestra disposición. Y estamos tan agradecidos que no pararemos de darte todos los días las gracias por el don maravilloso con el que tú nos bendices. ¿No te parece que esa hubiera sido la actitud correcta, la actitud más sana? Pero no lo hicieron y se olvidaron.
Y entonces apareció la serpiente. No te quepa la menor duda que la serpiente te va a aparecer en muchas ocasiones y te va a tentar. Y Dios lo va a permitir. ¿Sabes por qué? Porque se tienen que comprobar esas dos cosas. Cuán agradecidos estamos, cuánto confiamos en Dios. Toda la vida se resume en eso. Por supuesto hay otras cosas que podemos aprender. Hay virtudes. La paciencia es una de ellas, que nos conviene aprenderla, ¿verdad? Y podríamos sacar una lista de cosas que son buenas, necesarias, para una convivencia más sana, para vivir en armonía, para que las cosas fluyan, funcionen, pero que nos cuestan. Ahora, esas dos cosas son básicas. ¿Estamos agradecidos a Dios? Y lo mismo nos ocurre con las relaciones humanas. Estamos agradecidos que podemos tener a nuestro prójimo cerca, que podemos hacer el bien, que podemos trabajar juntos, que podemos emprender cosas y lograrlas. ¿Cuál es nuestra actitud? Dios no nos priva de la disciplina. No nos va a privar de la disciplina. Dios va a ser fiel y constante en disciplinarnos. Y muchas veces la disciplina la vamos a buscar nosotros solitos. Ni siquiera Él se va a tener que molestar mucho, porque Dios ya ha preparado este mundo como una escuela en la que vamos a encontrar todo lo necesario para nuestro aprendizaje. Así es la vida. Y eso es parte de la gracia y la fidelidad de Dios. No nos tiene que sacar de este mundo para que aprendamos las cosas que Él nos quiere enseñar. Todas están aquí. Y a veces muy a mano. Tenemos que entender, tenemos que tratar de aprender. Dios va a quitar al ser humano la vida eterna y va a ser tan bueno que le va a dar 1000 años de vida. Le va a decir, vas a morir, pero no ahora. Sigue viviendo lo que hayas muerto ahora en tu interior, porque hay una parte de ti que sí se ha muerto, se puede recuperar. A ver cómo lo haces. Y los Adán y los descendientes de Adán, hasta el diluvio, vivían 1000 años. Compáralo con lo que se vive hoy. 10 veces más, por lo menos. ¿Cuántas veces hemos pensado, ay, si yo viviera más tiempo, ¿verdad? Con las cosas que he aprendido, ahora podría hacer esto y aquello y lo otro y... Bueno, hubo un tiempo en la humanidad en el que eso era posible. La gente vivía 1000 años. ¿Te acuerdas cuánto vivió Adán? Y el famoso Matusalén. ¿Cuánto vivió Matusalén? Bueno, pues estaban alrededor de los 1000 años. ¿Fueron agradecidos? ¿Le daban las gracias a Dios por esa vida tan larga? ¿Confiaban en Dios? Todo lo contrario. No solo no fueron agradecidos, sino que se olvidaron de Dios y vivieron sus vidas de la peor manera posible, buscando siempre hacer su voluntad y no la de Dios. Y por eso entramos en Génesis 6 y Dios dice, el ser humano
solo piensa lo malo. Todo lo que piensa es malo. Toda la inclinación de ellos, toda su tendencia es malvada, negativa, violenta. Así que vamos a cortarle la vida a 120 años. Un fuerte recorte, ¿verdad? Pues desgraciadamente cuesta mucho llegar a los 120 años. ¿Sí? Dios nos dio 120 años y nos hemos empeñado en que es demasiado. Piensa en esto, porque estamos hablando del trato de Dios. ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué Dios nos deja pasar por momentos de crisis difíciles, de angustia? ¿Por qué vamos a atravesar la gran tribulación? ¿Por qué vamos a ver un mundo destruyéndose, decayendo, como ya lo estamos viendo? Y si lo analizamos, cosa por cosa, nos damos cuenta de que somos los seres humanos con nuestras maldades, con nuestra actitud tan necia ante la vida, con ese desprecio que se ha apoderado del corazón humano por todo lo divino, por Dios, por el reino de Dios, por la voluntad de Dios. Y ese empeño en ir en contra de Dios. No solamente dejar de confiar en Dios, sino ir totalmente en contra. Leyes tan terribles como las leyes de interrupción del embarazo. Leyes terribles que están matando a millones cada año, millones de inocentes. Suficientes como para que Dios acabara con la humanidad. ¿Por qué tiene que permitir Dios una humanidad que comete esas cosas? ¿Por qué? ¿Es justo? ¿Es justo para esos niños? ¿Es justo quitarles la vida en el seno de la madre? ¿Es justo decirles a las madres: tú haz lo que quieras con tu cuerpo? Y con esa excusa cometer estas barbaridades. ¿Es justo eso? Y si empezamos a sacar cosas, actitudes, costumbres, ideas, pensamientos que se están implantando en la sociedad, nos damos cuenta de que nos estamos buscando nosotros solitos el derramamiento de los juicios de Dios sobre este mundo. Nadie nos está metiendo en ese lío. Nos estamos metiendo nosotros solos, porque consentimos, porque sacan una nueva ley que es totalmente contraria a la verdad, que es totalmente contraria a lo que conviene al ser humano. Y consentimos. No te van a pedir el voto a ti, no te preocupes. Pero si no haces nada al respecto, significa que consientes. Porque ¿cuál es la actitud que tenemos? ¿Es una actitud de reclamar la verdad y la justicia? ¿Es una actitud de llamar la atención a aquellos que dejan el camino de Dios para que atiendan,
para que busquen a Dios, para que busquen hacer su voluntad. O por el contrario, estamos tan acomodados que dejamos que todo pase sin decir nada. El problema más gordo no es que el mundo, que no conoce a Dios, no lo haga, no busque a Dios. Es un problema, sin duda que sí. Pero no es el más gordo. El más gordo es que los que saben lo correcto y los que saben hacer el bien, o los que sabemos hacer el bien, nos quedemos de brazos cruzados. Esa es otra forma de consentir. Es otra forma de decirle al mal, adelante, tienen las puertas abiertas. Quizá pensemos, bueno, en mi casa no va a entrar porque yo voy a vigilar mi casa. No es verdad. Se meterá por donde sea. Si no por la puerta, por la ventana. Y si no por la chimenea. Y si no por el sótano. Porque permitimos que el diablo ande suelto. Y él es suficientemente astuto como para encontrar el hueco y para saber por dónde infiltrarse en tu mente, en la mente de tus hijos, en la mente de la sociedad. Los que no queremos el mal, porque somos cristianos, somos parte de la Iglesia de Cristo, no es suficiente con decir, no me gusta lo que hacen. Eso no está bien. No es suficiente. Tenemos algunos ejemplos en la Biblia. Nos dice la Escritura que Lot sufría mucho en Sodoma. Mi pregunta es, Lot, ¿qué haces en Sodoma? ¿Qué se te ha perdido en Sodoma? Bueno, es que compré una casa aquí, no sabía que la cosa iba tan mal. ¿Y qué pasa? ¿Esa es una excusa suficiente como para quedarte a vivir en Sodoma? ¿No sería mejor salir pitando antes de que los juicios de Dios caigan? Y por la misericordia de Dios, Él envía a sus ángeles para sacarles de las orejas a Lot, a su mujer y a sus 2 hijas. Y les sacan a malas penas. Les sacan a malas penas, pero la actitud no era la correcta. Ya habían perdido el norte, ya no sabían pensar, incluso habían adoptado las costumbres de Sodoma. Ya se portaban como los sodomitas, como pervertidos. ¿Sabes? Lo más grave, lo más triste, es que los que podemos hacer el bien, no lo hagamos. Que los que podemos denunciar el mal, no lo hagamos. Que los que podemos abandonar una sociedad malvada, tampoco lo hagamos. Que no hagamos ni una cosa ni otra, porque nos hemos acomodado, porque solamente pensamos en nosotros mismos, en nuestro día a día, y pensamos que nunca llegarán los juicios de Dios. Pregúntale a la gente, pregúntale a la Iglesia, ¿cuándo piensas que llegarán los juicios de Dios sobre este mundo, sobre esta sociedad tan pervertida?
Y todos te dirán que faltan por lo menos 50 años o 100 años, o vete tú a saber, ¿verdad? Siempre se pone una fecha que vaya más allá de lo que vayamos a vivir, porque nadie quiere verlo, ¿cierto? Y algunos pensarán, no, nunca, porque el Señor me va a llevar antes. Y somos capaces de creernos cualquier cosa, menos reflexionar en qué estamos viviendo. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Por qué estamos tan acomodados en medio de una generación maligna y perversa como esta? ¿Por qué estamos tan colaboradores con gobiernos que no hacen más que promulgar leyes antinaturales, antidios, antiser humano, con excusas absurdas, como el bien de la mayoría o el bien de la minoría, o la libertad? Por más nombres bonitos que se le pongan, es lo que es. Y cuando abres la palabra de Dios para tener una opinión celestial, te das cuenta de que es repugnante. Vivimos en una sociedad repugnante, cada vez peor. No vamos a mejor, vamos a peor. Así que, ¿cuál es nuestra excusa? Hemos dicho, hermanos, nos vamos a quedar aquí y vamos a reventar esto. ¿A qué me refiero? Vamos a estar todos los días en la calle con la Biblia y la van a oír, quieran o no quieran. Y se van a enterar de lo que Dios dice, les guste o no les guste. ¿Es eso lo que hacemos? ¿Somos tan combativos que justifique el por qué estamos aquí en medio de la pudredumbre? ¿Qué excusa tenía Lot? Así que cuando los juicios de Dios llegan, también es una disciplina para nosotros. Por eso la Biblia nos dice, en 1 de Pedro, capítulo 4, que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. El juicio comienza por la casa de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. Lo que sembramos, recogemos. Y toda esa actitud tan complaciente que muchas veces tenemos, que le sonreímos al mal, que incluso nos podemos tragar películas, series hechas en plan humor y partirnos de la risa cuando están llenas de pecado y perversión. ¿Crees que Dios no lo ve? ¿Qué piensas? ¿Que Dios se ríe contigo de lo malos que son los seres humanos? ¿De lo pervertidos que están? ¿Que se ríe de sus chistes? No es así. Entonces Dios nos está llamando. ¿Queremos participar de los juicios de Dios? ¿Queremos que Dios nos discipline porque somos hijos desobedientes? ¿Queremos que esos juicios también se derramen sobre nosotros porque estamos participando con el mundo de las cosas contrarias a la ley de Dios? ¿A dónde vamos? Pregúntatelo. ¿A dónde voy yo con mi vida? ¿Cuál es mi futuro? ¿Qué quiero labrarme en este mundo? ¿Cuáles son mis metas y objetivos?
¿Qué pienso hacer con mi tiempo? Con mis fuerzas, con todos los dones que he recibido de Dios. ¿Qué voy a hacer con ellos? O encuentras el cauce para vivir siendo fiel a Dios cada día de tu vida, agradeciéndole todo lo bueno que tienes, confiando en Él y haciendo su voluntad, o difícilmente vamos a escapar de los juicios de Dios, porque estaremos sentándonos en la silla de los escarnecedores, de los burladores, de los que se han tomado esto como una forma de pasarlo bien, hacer lo que les da la gana, o peor todavía, colaborando con satanistas, con gente realmente malvada, que ellos sí tienen un diseño para la sociedad y están conquistando cada área de esta sociedad. Los medios de difusión para difundir sus programas, los partidos políticos, los parlamentos, las leyes, los sistemas judiciales, económicos y todo lo que se compone, de lo que se compone el sistema, para llevar a cabo una obra terrible, totalmente contraria al plan de Dios. ¿Crees que Dios dejará esta humanidad sin disciplina? ¿Crees que Él lo pasará por alto todo? ¿Crees que lo mirará y dirá, mira qué bonitos que son, qué malotes que son, pero bueno, pobrecitos? ¿Crees que esa es la actitud de Dios? Entonces creo que tenemos que orar, hermanos, como iglesia y como cristianos, cada uno en particular. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va nuestra vida? ¿Hacia dónde pensamos que vamos? ¿Qué piensas que está pensando Dios? ¿Qué espera Dios de ti y de mí? De nosotros como cuerpo, como iglesia. ¿Qué espera Dios? ¿Tenemos en nuestro corazón el caminar con Dios? O, bueno, que me deje tranquilo un rato, se vaya por ahí que quiero hacer un par de cosas. ¿Cuál es nuestra actitud? Que el Señor nos ayude, amén. Meditemos en estas cosas. Tómate tiempo para pensarlo, porque no es la cosa tan fácil como creo en el Señor, ya estoy a salvo. Porque puedes creer y no confiar. Puedes creer y no agradecer. Puedes creer y buscar hacer tu propia voluntad y no la suya. Y acuérdate, los demonios también creen. También creen. Así que no te acomodes en el que yo creo, porque te puedes estar buscando la ruina con tu actitud, con tu falta de compromiso con Dios, con una vida acomodada al mundo, adaptada a un mundo que es perverso, cruel, antidios, anticristo, y que cada día parece ir más en esa dirección. ¿Podemos orar por eso? Amén. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Entendemos, Señor, que tú eres nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Eterno, que tú estás cuidando de nosotros y te lo queremos agradecer de todo corazón. Y pedirte disculpas, Señor, por tantas veces que nos olvidamos de eso.
y también por tantas veces que nos hemos olvidado de poner nuestra confianza plenamente en ti, buscando hacer tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestros ojos en ti, buscándote en todo tiempo, orando sin cesar, sensibles al Espíritu. Señor, ayúdanos a examinarnos, a examinar nuestros pies, por dónde van, hacia dónde van. Señor, guíanos, guía nuestros pensamientos en tu palabra, para que hagamos lo que es recto delante de ti. Ayúdanos a estar dispuestos a renunciar a todo lo que haya que renunciar, a buscar primero la relación sana, íntegra contigo, Señor. Y ayuda a este mundo, ayúdale, Señor, a arrepentirse, como tú nos enseñaste. Si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Señor, ayúdanos a tomar las advertencias de tu palabra y tener los cambios en nuestra vida que sean necesarios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.